La cruz nos iguala a todos. ¿Por qué? Porque la cruz revela mi condición pasada, pero también revela mi condición futura. Cuando yo me encuentro cara a cara con la cruz, descubro que soy pecador. En primera instancia descubro que soy pecador y que necesitaba de un Salvador. Ahí lo encontré, en la cruz encontré un Salvador, alguien que me sustituyó, que me reemplazó, que ocupó mi lugar porque decidió amarme. ¿Sí? Porque en todo caso, era yo quien tendría que haber estado colgando de ahí, de esa cruz. Entonces, encontré a alguien que me reemplazó. Dejó mi condición de pecador en la cruz. En la cruz. Mi pecado, cuando yo encuentro o me encuentro cara a cara con Cristo y la cruz, mi pecado queda allí también en la cruz. Por eso cuando el diablo quiera culparte de algún pecado, lo que vos tenés que hacer es mandarlo a la cruz. Mandalo a la cruz. ¿Por qué? Porque ahí va a encontrar, como dice Pablo en Colosenses, el acta que nos era contraria. Jesús anuló el acta de decretos que nos era contraria, que nos era desfavorable y que nos condenaba. Ahí en la cruz quedó anulada mi condición pasada de pecador, irredento y merecedor de un infierno. Cuando paso la cruz, ¿sí? Imagínense esto, tengo la cruz cara a cara, me encuentro con Cristo, descubro, me doy cuenta que mi condición es de pecador. Acepto el sacrificio de Cristo para mi vida. Cuando paso, ¿sí? Me encuentro con que Cristo ya no me condena. Me encuentro con que Cristo me habla de mi futuro. Mi eternidad está garantizada en Cristo. Entonces, todo lo que me resta de vida en la tierra, lo que tengo que hacer es vivir para ese propósito por el cual Él me permitió llegar a esta tierra. ¿Sí? Y eso es lo que yo tengo que descubrir, Señor, ¿para qué me tenés acá en la tierra? ¿Para qué me tenés acá en la tierra? Porque si no, el gran problema que tienen muchos cristianos es que se quedan todo el tiempo mirando a la cruz y autocondenándose a pesar de que están viendo que alguien ya pagó por ellos. No logran perdonarse a sí mismos. Entonces todo el tiempo están mirando a Jesús y sintiendo el dedo acusador, cuando en realidad lo que Jesús quiere es que pases del otro lado y que empieces a vivir una nueva vida en Cristo, ya no bajo la atadura o la esclavitud del pecado, el yugo del pecado, sino que ahora en Cristo empiezo a vivir libre. ¿Sí? Amén. Amén. Eso es lo que tenemos que descubrir. Nosotros debemos pasar la cruz, nosotros debemos atravesarla, no nos podemos quedar mirando todo el tiempo a la cruz. Ya alguien pagó, alguien me reemplazó, alguien me sustituyó, ahora vivo libre en Cristo. ¿Amén? ¿Sí? Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Cuando venga algún conflicto, vos lo único que tenés que pensar es, este conflicto no me va a detener, hay un propósito superior. Cuando algún problema venga a tu vida, mirate y decí, che, pará, si mi problema mayor era el pecado y ya fue solucionado en la cruz, mirá si me voy a detener por un problemita de cuarta. Nuestro problema principal era el pecado, mirá si nos va a detener una cuestión que ya fue resuelta también en la cruz. Tu problema ya fue resuelto en la cruz, buscale la vuelta, pero en Cristo. No te quedes de este lado de la cruz, pasá. Ya fuiste perdonado, ya fuiste liberado del pecado, pasá y viví la vida abundante en Cristo. ¿Amén? Amén. Hoy vamos a hablar acerca de la generosidad como distintivo cristiano. Una de las cosas que tenemos que aprender es que si el Señor entregó todo en la cruz, nosotros tenemos que aprender que la cruz es renuncia. Renuncia a mis propósitos, renuncia a mis planes, a mis proyectos,
renuncia a lo que yo consideraba como valioso. Hechos 20:35, ¿qué dice? A ver. En todos os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Bien, buenísimo. Yo quisiera que podamos meditar un poco en estas palabras de Jesús. La nueva naturaleza tiene que ver con que nosotros adoptamos la naturaleza, la esencia de quién es Cristo. Eso es nueva naturaleza. Hablábamos recién de la cruz. Cuando nos encontramos con la cruz, antes de la cruz nosotros portábamos una naturaleza de pecado, de error, que nos condenaba literalmente. Nos condenaba. Cuando nos encontramos cara a cara con Cristo, esa naturaleza vieja de pecado es eliminada y es sustituida o reemplazada por una nueva naturaleza. Se provoca lo que conocemos como nuevo nacimiento. Y adoptamos una nueva naturaleza, que es la naturaleza de Cristo. Ahora, el escritor del libro de Hechos hace una declaración y menciona ahí lo que él escuchó de boca de Jesús. Él dice que Jesús dijo que más bienaventurado es dar que recibir. Yo quiero hablarte un poco acerca de esto en este día, de la importancia que tiene que nosotros aprendamos a dar. No aprender a dar desde una cuestión religiosa, ¿sí? Porque a veces pensamos que tenemos que dar como parte de una obligación religiosa. No es así. Yo no doy porque alguien me lo imponga, no doy porque alguien me diga que lo tengo que hacer. No doy lo que doy o lo que hago, en mi tiempo, mi dinero, lo que sea, no lo doy porque una organización religiosa me lo esté exigiendo, sino que yo tengo que entender que forma parte de una nueva naturaleza, ¿sí? Forma parte de una virtud cristiana, porque Cristo fue el que dijo esto. Vamos a Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. ¿Qué dice? A ver. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, nos estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bien. Fíjense lo que dice Pablo, acá sí es Pablo el que escribe. Y él dice que Jesús tenía una condición inicial, que era, dice, siendo en forma de Dios, siendo Dios. Se despojó y adoptó otra forma. ¿Sí? Ya ahí vos te das cuenta que hay una renuncia a una condición superior. Él renuncia a su condición de Dios para tomar forma de hombre. ¿Sí? Y dentro de esa condición de hombre, todavía va más abajo y dice que toma otra forma que es una forma de siervo. La forma de siervo, para aquel tiempo, era una forma de una condición de esclavitud, era un esclavo, estaba a disposición de los señores de la época. ¿Sí? Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que todo eso que Jesús fue haciendo muestra el corazón, revela el corazón del Señor al descender para que nosotros podamos subir. ¿Sí? Eso habla de una actitud generosa de parte de Dios. Cuando Jesús dice, mejor es dar que recibir, no solamente lo pasa por el tamiz del dinero, porque de hecho Jesús, para los que piensan que Jesús no hablaba de una cuestión de dinero, Jesús habló muchísimo en el Evangelio, en los Evangelios, acerca del dinero. Entonces Jesús cuando dice, mejor es dar que recibir, está hablando de esto. Yo lo que hago, en otras palabras, es bajo para que ustedes puedan subir.
doy de mi vida, doy todo lo que soy, lo entrego para que ustedes puedan recibir todos los beneficios que mi Padre, por medio mío, les quiere entregar. ¿Sí? Eso es lo que Jesús está diciendo. Más bienaventurado es dar que recibir. Debemos comprender que esto forma parte del cristiano. Forma parte de la vida del cristiano. Es una de las tantas virtudes que somos llamados a manifestar. ¿Sí? En nosotros, como hijos de Dios, no puede haber egoísmo, no puede haber mezquindad, no puede haber avaricia. ¿Por qué? Porque nuestro maestro nos enseñó con su propio ejemplo que es mejor dar que recibir. ¿Sí? La generosidad en nuestra vida refleja nuestra madurez y nos acerca a nuestro modelo por excelencia, que es Cristo, quien no solo dio, sino que además se dio a sí mismo. Hay una diferencia, y quiero que la podamos entender también en esta mañana. Cuando vos das tu vida, todo lo demás es secundario. Si ya diste tu vida, es obvio que todo lo demás viene también en el combo. Entonces, cuando una persona pone su vida o antepone su vida, es porque está dispuesta a que todo lo demás también pueda ser dado, pueda ser entregado. Cuando vos amás algo, cuando vos amás mucho algo, vos estás dispuesto a dar tu vida. Entonces, si estás dispuesto a dar tu vida, todo lo demás es de menor valía para vos. Y todo lo demás, todo lo que viene en segundo, tercero, cuarto, quinto escalón, es obvio que también lo vas a dar porque estás dando lo más valioso que es tu propia vida. Entonces, tenemos que entender esto. Forma parte de nuestro ADN, viene incluido en nuestro ADN espiritual. Nuestro maestro nos enseñó que es mejor dar que recibir. Yo puedo dar porque primero ya me di a mí mismo. Ya me di a mí mismo. Puedo hacer todo lo demás porque yo ya me entregué. Mi vida ya no es mi vida. Por otro lado, cuando entregamos algo, cuando damos algo, lo que estamos haciendo es demostrar que tenemos fe. Fe. Cuando Jesús dijo, mejor es dar que recibir, estaba apelando a nuestra fe también. A nuestra fe. ¿Sí? ¿Fe en qué? En lo que Dios me está hablando, en las promesas de Dios. ¿Qué te sostiene en este tiempo vos? Pensá por un momento, ¿qué te está sosteniendo? Los cristianos del libro de Hechos, los cristianos de la iglesia primitiva saben que, yo cuando leo esa primera parte del libro de Hechos, me llama poderosamente la atención hasta qué punto estaban entregados, dedicados. Porque la Biblia dice que ellos estaban dispuestos a darlo todo por el Señor. Estaban dispuestos a dar todo para que aún entre sus hermanos no hubiera ningún necesitado. Vamos al libro de Hechos, capítulo 4. Hechos, capítulo 4, 32 al 37. ¿Qué dice? A ver. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ninguna necesidad, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Amén. Buenísimo. Fíjense que la iglesia primitiva tenía una conducta de generosidad. Ellos buscaban que entre los hermanos no hubiese necesidades. Amén. Ellos buscaban que no hubiese ninguno que pasara necesidades. ¿Saben por qué? Esto es algo que nosotros nos pusimos como premisa
cuando arrancamos a ministrar, a pastorear. ¿Saben por qué? Porque yo no puedo hablar de que la iglesia es próspera cuando yo tengo en mi familia, hablando en términos de iglesia, necesidades. ¿Sí? No podemos hablar de que somos una iglesia bendecida cuando en medio nuestro hay hermanos que pasan necesidades. No habla bien del Señor al que servimos, no habla bien del evangelio que predicamos, no habla bien de nosotros como cristianos. Entonces nosotros tenemos que ser claros en esto. Nuestro acto de generosidad demuestra que queremos agradar a nuestro Señor, que queremos servir a Dios con todo, que no estamos limitados. Nosotros tenemos que entender esta conducta. La iglesia tiene que ser una iglesia que tenga un espíritu de generosidad, que no esté midiendo, que no tenga el medidor de generosidad, sino que se atreva a creer que cuando da, más recibe, porque la Biblia dice que al que da se le dará. Al que da se le dará. Cuando vos dedicás 1 hora de tu tiempo para servir al Señor, a vos se te va a recompensar esa hora de tiempo. Se te va a dar mucho más de lo que vos estás necesitando. Y eso es lo que yo quiero que podamos entender. Somos llamados a tener un espíritu generoso, porque eso da buen testimonio de nuestra fe, da buen testimonio del Señor al que servimos. A la iglesia no hay nada que la ate más y la condicione más que la mezquindad, que el egoísmo, que la avaricia, la ata. No tiene autoridad. La iglesia pierde autoridad cuando se torna egoísta, cuando se torna mezquina, cuando se torna avara. La ata. Y podemos dar vueltas, 25.000 vueltas por diferentes lados, y podemos hacer la danza de la lluvia, y podemos hacer un montón de cosas, pero ¿qué va a pasar? Que en definitiva vamos a estar atados. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Yo quiero que podamos entender esto. Nosotros necesitamos tener en nuestra vida un espíritu generoso. Eso da buen testimonio de la fe que profesamos, habla bien de nosotros como cristianos y nos permite avanzar en todas aquellas cosas que forman parte del propósito de Dios. No solamente para nuestra vida, sino para lo colectivo. Fíjense lo que hacían ahí los cristianos. A mí me sorprende porque a veces, yo digo, el compromiso que tenía esta gente con Cristo y con su causa era tan radical, era tan fuerte, que ellos no escatimaban siquiera lo poco o mucho que podían llegar a tener. Ellos agarraban y decían, Señor, acá está, dependemos de vos. Estaban totalmente jugados por causa de Cristo. Miren lo que dice 1 Corintios 4:2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Buenísimo. Se requiere, dice, de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Cada uno de nosotros es un administrador. ¿Sí? Cada uno de nosotros es un administrador. ¿Saben por qué muchas veces, y ahora sí te lo voy a plantear en el plano económico, ¿saben por qué muchas veces nosotros en tiempos de crisis nos vemos en apuros? Porque no hemos entendido esta palabra. Nosotros no somos dueños de nada. Nosotros somos administradores. El administrador, ¿qué hace? Administra, gobierna, maneja bien, sabia y prudentemente lo que es de otro, no lo propio. No maneja lo propio, maneja lo que es de otro. Y nosotros tenemos que entender que todo lo que tenemos no es nuestro. Ni siquiera nuestros hijos son nuestros. Lamento herir el corazón de alguno, pero no son nuestros, no son nuestras. Dios nos concede la oportunidad enorme de tenerlos, de formarlos, de prepararlos, pero siguen siendo de Él. Nosotros tenemos que entender este principio. Muchas veces, nosotros mismos con nuestra mala administración, condicionamos la bendición de Dios. Condicionamos la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque dice el texto que se requiere de mí, ¿qué cosa? ¿Qué cosa dice el texto? Que sea hallado Fiel. fiel. Fiel.
Eso es lo que Dios busca de mí, de cada uno de nosotros, que seamos hallados fieles. ¿Por qué? Porque estamos manejando lo que no es nuestro. Estamos administrando aquello que no es nuestro. Nada de lo que nosotros tenemos, por más que nos hayamos partido el alma para poder conseguir lo que estamos queriendo conseguir o lo que estamos disfrutando, no es nuestro. No es nuestro. Lo que vos y yo tenemos no es nuestro, y esto tiene que ser un principio vital para nuestra vida. Porque si yo considero que es mío, entonces saben que no voy a sentirme la necesidad de ser fiel, porque no lo voy a ver como algo que administro, sino que lo voy a ver como algo que me pertenece, de lo cual soy dueño. Y lo primero que yo tengo que aprender a administrar es el tiempo. Lo primero que yo tengo que aprender a administrar es el tiempo. ¿Por qué? Porque a menos que yo pueda administrar bien el tiempo, estaré preparado para administrar todo lo demás. Tiempo es vida, lo veíamos hace unos días atrás. El tiempo es vida. Una hora que yo despilfarre, que desperdicie, es una hora que me va a faltar después. Y yo decía, ay Dios, ¿por qué este día no tiene una horita más? Es que en realidad la hora esa que vos estás reclamando es la que se te fue, la que se te escapó. ¿O no nos ha pasado de llegar a la noche y decir, qué cortito se hizo el día, me hubiese encantado tener un ratito más de día para poder... Y todos tenemos el mismo tiempo. Entonces, lo primero que tengo que aprender a administrar es mi tiempo. ¿Cómo estoy administrando mi tiempo con Dios? Por ejemplo, ¿cómo estoy administrando mi tiempo con Dios? ¿Cuánto en mi semana le dedico a Dios? A orar, a leer la Biblia, a leer los devocionales, a mirar los videos, a escuchar, a empaparme qué es lo que Dios nos está hablando en este tiempo. ¿Sí? ¿Cuánto de mi tiempo diario yo se lo destino a Dios? Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Cuando vos vas a la parábola de los talentos, lo que el Señor recompensa es la fidelidad de esos siervos. La fidelidad. Entonces esto nos tiene que alertar a nosotros, nos tiene que llevar a pensar si acaso estamos siendo fieles en primer lugar con nuestro tiempo. ¿Cómo estoy administrando mi tiempo? Tenemos, si hacemos las cosas bien, 80 años de vida más o menos. Las energías, ¿cómo estás administrando tu energía, tu físico? Decimos que nuestro físico, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero la cuarentena a algunos de templo los hizo mutar a catedral. ¿Eh? Se va ensanchando el sitio de nuestra tienda. Entonces tenemos que tener cuidado también con eso. Tenemos que saber ser prudentes, porque también es administrar nuestra salud. Después, ¿qué pasa? No nos enteramos que teníamos intestinos hasta que un ataque brutal, porque comimos a mansalva, vamos al hospital. Ah, ¿existían los intestinos? Sí, claro que existían. O alguna cuestión física que te deja de cama y vos decís, oh, prometo, Señor, cuidarme a partir de ahora, prometo, Padre, pero saname en el nombre de Jesús. Y ahí te acordás de todas las oraciones habidas y por haber. Entras a orar, a reprender, ato todo espíritu de no sé qué cosa y en el nombre de Jesús y te prometo, Señor, que no lo hago más. ¿Qué pasa? Te mejoraste y volviste de cabeza. ¿O no nos pasa eso? ¿Pero por qué? Porque no hemos aprendido a administrar nuestro tiempo, a administrar nuestra salud. Nuestra salud. ¿Sí? Tenemos que ser prudentes. ¿Por qué? Porque Dios no puede bendecir la mala administración. No puede Dios bendecir a una persona que está administrando mal lo que se le ha confiado. En tercer lugar, tu tiempo en familia.
tu tiempo en familia, cómo lo estás administrando. Sabemos que esta cuarentena ha sido una constante montaña rusa emocional. ¿Viste? Y todo el tiempo... y de repente te encontrás re bien y ya el encierro te nubló la vista y ya miraste mal al que tenés al lado y a lo mejor una pequeña guerra mundial de cabotaje se generó. ¿Por qué? Porque hay una cuestión ahí que la emoción está jugando una mala pasada. ¿Sí o no? Estoy contando lo que me contaron de otra gente amiga, que suele pasar. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a un grado, a otro nivel de administración de lo que tiene que ver con el tiempo en familia. Entonces de repente nos encontramos con que antes pasábamos mucho tiempo afuera y muy poco adentro, y ahora eso se invirtió. Ahora es más adentro y menos afuera, mucho menos afuera. Entonces tenés que reorganizarte en función de esas cosas. ¿Sí? Y cuando no hay una agenda, no hay un orden, no hay una buena administración, bueno, empiezan a haber problemas, fricción. Cuando no hay una organización, no hay una planificación, empieza a haber conflicto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y lo que ustedes ya saben, porque también seguramente otros les han contado. Lo cuarto que tengo que aprender a administrar es el dinero. En este tiempo de cuarentena, ¿cómo estás administrando el dinero? ¿Cómo estás administrando el dinero en este tiempo de cuarentena? ¿Cómo estás administrando lo que Dios ha puesto en tu mano? Qué gana de comerme un asadito al mediodía, y te comes el asadito. Che, ¿y si pedimos el helado? Dale, vamos a pedir. Y si además para la tarde pedimos una pasta frola, una tarta, no sé, algo lindo, dale. Pero pensemos en la noche también, no nos olvidemos de la noche, Pensemos lo que vamos a comer a la noche. Y a la noche, ¿qué hacemos? ¿Una picadita? Dale, hacemos una picadita. Che, pero mañana acordate que es par o impar. Y si es par o impar, tengo que pensar que tengo que comprar porque si no, hasta el martes no puedo salir. Che, dale, compramos unas empanaditas, dale, y seguí. ¿Y qué te parece si además encargamos otra vez helado? Porque mañana no podemos salir, entonces vamos a encargar todo juntos. ¿Sí? Pero acordate que hace como una semana que me venís prometiendo o que venimos con esta cuenta pendiente de comernos unos lindos churros. Dale, 3 docenas de churros, ¿no? Y cuando querés acordar, estás a 15 y el bolsillo hizo así. ¿Y qué pasó? Se desinfló el bolsillo. Y estás a 20 y estás orando, reprendiendo, atando, porque ya querés cobrar, y te acordás que cobrás el 15 recién, o el 20 de vuelta, o el 10 del otro mes. ¿Y ahora qué hacemos? ¿De qué nos disfrazamos? Y bueno, vamos a compensar. Arroz blanco al mediodía, arroz amarillo a la noche, arroz comida sana. el otro día. Comida sana, todo blanco. Excepto la noche. ¿Pero por qué? Porque hay todo un desbalance en nuestra vida. Porque hay un desbalance, porque no hemos aprendido a ser buenos administradores. En esa cuarta área, en el tema del dinero, ¿cómo estás administrando? ¿Tenés una agenda? ¿Tenés prioridades claras? ¿Tenés prioridades claras? Ni hablar cuando te agarra, viste que ese ataque de, no, necesito zapatos, tenés 355.550 zapatos, pero los últimos que salieron son los que me encantan. ¿Cuánto vale? Tarjeta azul. Bueno, ahí está. Y ahora me tengo que comprar ropa porque se viene el aniversario de mi tatarabuelo que cumple años. Y así no hay presupuesto que aguante. Así no hay presupuesto que aguante. ¿Cuántos de ustedes
Esto es para que pensemos, más allá de los chistes, para que pensemos seriamente. ¿Cuántos de nosotros tenemos un presupuesto mensual? ¿Cuántos de ustedes se han sentado a detallar, bueno, ingresa tanto, aparto lo primero para Dios, porque lo primero siempre es para Dios, y después a partir de ahí empiezo con lo otro? ¿Sí? ¿Cuántos, sinceramente, de nosotros manejamos una agenda en términos económicos? ¿O somos de los que dicen, yo vivo por fe? ¿Eh? Vivo por fe, Dios me va a sostener. ¿Eh? Y despilfarramos todo, no nos organizamos. Mientras no tengamos una buena administración en lo económico, Dios nunca nos va a poder bendecir mucho más. Y por ende, ¿sabés qué va a traer aparejado esta mala administración en lo económico? Deudas, escasez. Vas a sentir que nunca vas a poder emprender más porque no te va a alcanzar. Pero ¿por qué no alcanza muchas veces? Porque no hay un orden, no hay una buena administración en el dinero. Entonces nunca te alcanza. Es lógico que nunca alcance. ¿Por qué? Porque a menos que nos ordenemos en esa área, mirá, si vos tenés problemas económicos, si el diablo logra atarte en lo económico, el diablo sabe que vos nunca vas a prosperar en nada, porque los sueños, las metas se cumplen teniendo la posibilidad de ir adquiriendo aquello que hace a tu sueño. Si vos querés poner no sé, un emprendimiento X, querés poner un negocio, vos para poner un negocio vos primero necesitas tener fondos, necesitas tener un recurso. Y a partir de ese recurso vos te vas a mover. Muchos de los emprendimientos que tenemos estancados en nuestra vida tienen que ver con que no hemos aprendido a administrar correctamente el tema del dinero. Y porque no hemos aprendido a administrar correctamente el tema del dinero, es que no hemos podido avanzar. Te quedan 4 meses o 5 meses para terminar el año. Pensá si acaso el no haber podido progresar en tu proyecto, en tu emprendimiento, no responde a esto, al no haber sido buen administrador de lo que Dios te ha encomendado. Mis queridos, el tema del dinero es un tema muy profundo en la Biblia. Por dinero una persona se puede ir al infierno eternamente. Por dinero una persona muchas veces no progresa, porque lo administra mal. Yo estoy seguro que cada uno de ustedes tiene sueños, tiene metas que quiere alcanzar. ¿Sí? Y esos sueños involucran dinero. Entonces, es importante que vos salgas de esta reunión, este mediodía, y no permitas que empiece la semana sin primero haberte sentado a hacer un balance de cuánto dinero vos manejás y cuáles son tus prioridades en relación a ese dinero. Porque todo lo que pase, te voy a decir algo, todo lo que pase en los próximos años con tu vida está relacionado directamente a cómo vos te administres en estas áreas en las que yo te mencioné. Sentate a diagramar tus finanzas, sentate a diagramar tu prioridad en cuanto al tema dinero, porque todo lo que venga luego va a depender de estas 4 cosas, de estas 4 cuestiones. Se requiere de los administradores fidelidad. Lo que Dios va a premiar cuando Él nos vea cara a cara va a ser nuestra fidelidad. Y saquémonos de la cabeza que Dios va a bendecir nuestra vida si somos malos administradores. Saquemos de nuestra mente eso. Dios no puede bendecir nuestra vida si nosotros no hemos entendido lo que es la administración. Administrar significa que tengo bajo mi responsabilidad lo que es de otro. Y yo tengo que cuidarlo, pero además lo tengo que hacer producir. ¿Sí? Amén. 4 áreas en las que tenemos que trabajar en nuestra vida. Todo lo que suceda de ahora en más
todo lo que suceda de ahora hacia adelante está directamente ligado a todo lo que nosotros hayamos hecho. La fe no significa ausencia de planificación. Dios no se ofende si nosotros planificamos. Al contrario, cuando yo me preparo, le estoy diciendo a Dios, me estoy tomando en serio lo que me estás diciendo. ¿Sí? La muestra más clara de que le estamos creyendo a Dios es la preparación para lo que Dios nos va a dar en el futuro, en un futuro no muy lejano. Amén. Amén. Agarrá esta tarde, después de almorzar, agarrá un cuadernito, una hojita, quizás si tenés la posibilidad de ir a un rincón de tu patio o a un lugar donde puedas estar solo, y ahí tomate un segundo y pedile al Señor, Señor, dame sabiduría para empezar a ordenar estas 4 áreas de mi vida. Quiero ser un buen administrador. Quiero que el día que vos me veas puedas decirme que he sido fiel. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Sí? Y no que el Señor nos tenga que llamar la atención porque no hemos sabido administrar lo que Él nos ha dado. No dejes para mañana lo que tengas que hacer hoy. No lo dejes para mañana, porque mañana vas a arrancar la semana y muy probablemente caigamos nuevamente en esa cuestión de desorden. ¿Sí? Dios no bendice el desorden. Yo les puedo asegurar que en la medida en que nosotros nos determinemos a seguir la palabra, de acá a un año nuestra vida va a ser totalmente diferente. De acá a un año. Vas a mirar hacia atrás y vas a decir, mirá vos, lo que era hace un año atrás y mirá lo que soy hoy. ¿Por qué? Porque me determiné a seguir la palabra que Dios me dio. Amén. Amén. Dios no tiene límites, los límites los ponemos vos y yo. Somos vos y yo los que muchas veces impedimos y frenamos la mano de Dios sobre nuestra vida. Pero Dios no tiene límites, Dios no tiene límites, Dios no tiene límites, Dios no se limita. Dios es un Padre bueno que cuando suelta y abre su mano, lo hace abundantemente, generosamente. No tengas temor, porque en tiempos de crisis los administradores fieles prosperan. En tiempos de crisis los administradores fieles son bendecidos. Y vos tenés promesas de parte de Dios de que este tiempo, a pesar de que es un tiempo de crisis, en tiempos de crisis veremos la mano de Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aferrate a la promesa de Dios. Cosas nuevas, cosas buenas. Señor, en el nombre de Jesús. En esta hora, Señor, te agradecemos por tu palabra. Te agradecemos, Señor, por cada palabra que vos nos has hablado en este día, Señor, por la palabra en conjunto, porque hoy es un llamado de atención, Señor, para prepararnos también de cara a lo que viene. Señor, el futuro, nuestro futuro está en tus manos, pero nosotros somos administradores también de todo lo que nos has dado y lo que suceda en el futuro está ligado directamente a nuestra buena o mala administración. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos a ordenarnos en nuestras prioridades. Primeramente, lo que tiene que ver con el tiempo que dedicamos a buscarte en la semana. En el nombre de Jesús, Dios va a empezar a sacar cosas de tu vida. Dios va a empezar a mostrarte que hay cosas que ya no van más, tiempos muertos que había, que Dios los va a empezar a sacar, para que ese tiempo lo puedas dedicar a la oración, a la lectura de la palabra, a los devocionales, a escuchar los mensajes, porque eso te va a nutrir de cara a lo que viene, Invertí en tu vida espiritual, es la mejor inversión que vos podés hacer. Señor, yo bendigo tu palabra en esta hora. Palabra que no volverá vacía, sino que será prosperada en aquello para lo cual ha sido enviada. Señor, en el nombre de Jesús, declaro una buena administración del tiempo. A partir de hoy, Señor, la administración del tiempo de cada uno de nosotros será mejor, será mejorada, será potenciada. El tiempo que sentías que no te alcanzaba te va a rendir mucho más todavía, te va a rendir mucho más. En el nombre de Jesús. Padre, también oramos en esta hora
para que podamos administrar bien la salud. Señor, y en la salud incluimos al descanso, al uso de las energías que tenemos. Padre, en el nombre de Jesús, durante mucho tiempo hemos descuidado nuestra alimentación. Señor, hemos comido mal, hemos descansado mal y por ende, Señor, no hemos sido personas productivas. Señor, yo te ruego que nos ordenes en eso también. En el nombre de Jesús, ordenanos, ordenate en tu peso, ordenate en el peso que tenés que tener, no te excedas, no bajes, fíjate si podés y ya sabés cuál es tu peso, ordenate en eso también. Si hay algún alimento, alguna cosa que no podés ingerir por estos días, bueno, ajustate también en eso. Pero sé buen administrador de tu salud, del descanso, de tus energías. No gastes energías en cosas que no te edifican. No gastes energías de tu mente en pensamientos que Dios no quiere que estén allí. Liberate de esos pensamientos. En el nombre de Jesús, liberate. Y vas a ver también cómo Dios empieza a bendecir tu vida. Muchos de ustedes no están cansados físicamente, están cansados mentalmente, que es mucho más peligroso ese tipo de cansancio que el cansancio físico. El estrés que muchas veces algunos de ustedes manifiestan no es más que mental, producto del encierro, del agotamiento de estos días, de este tiempo. No es físico, el cansancio físico se va con un buen descanso, con una buena siesta, pero muchos, a pesar de eso, algunos de ustedes todavía continúan cansados porque están cansados mentalmente. En el nombre de Jesús, dale descanso a tu mente, dale descanso a tu mente. Y en el nombre de Jesús, papá, también trae orden en nuestra economía, en nuestras finanzas. Señor, ayúdanos a ser fieles administradores de la economía, Señor, del hogar, priorizando lo primero. Primero Dios. Hace un compromiso con el Señor de ponerlo en primer lugar también en el área económica, dándole a Dios lo que es de Dios. Y vas a ver la bendición en todo lo demás. No permitas que el diablo ate tu economía. No permitas, porque de eso también depende todo lo demás. Los sueños, los proyectos, las metas, todo lo que vos vas teniendo. No permitas que el diablo te ate en lo económico. No permitas, hace un compromiso ahí con el Señor, no permitas que el diablo ate tu economía. Porque de lo contrario es abrir una puerta de manera innecesaria. Y el diablo va a querer que vos te endeudes, y el diablo va a querer que venga escasez a tu vida, te va a atar con miseria, y te vas a dar cuenta que no podés avanzar en nada. No permitas eso. Hacé una agenda económica y te vas a dar cuenta que las cosas empiezan a ser totalmente diferentes. Señor, en el nombre de Jesús, he entregado tu palabra esta mañana y ahora, Señor, es tu Espíritu el que hará la obra en cada uno de nosotros. Y ahora esperamos, Señor, ver el fruto en el tiempo que viene, Padre. Yo bendigo a tu iglesia, bendigo a cada uno de mis hermanos, bendigo estas áreas de su vida, Señor, y declaro, Señor, a partir de hoy un nuevo tiempo, un tiempo de mayor gracia, un tiempo de mayor crecimiento, un tiempo de mayor expansión, un tiempo de mayor bendición. En el nombre de Jesús, declaro, Señor, fuerzas nuevas sobre cada uno de mis hermanos. Declaro, Señor, un tiempo inigualable. Señor, no es un año perdido. Para los que estamos en Cristo, no es un año perdido. Y lo mejor para tu vida y la mía viene delante. Lo mejor para tu vida y la mía está delante. Seguí caminando, seguí firme, no bajes los brazos, porque los meses que restan para culminar el año serán meses de muchísima bendición. Yo lo creo, lo declaro, lo confieso y lo declaro sobre tu vida también. Cosas nuevas, cosas buenas vienen a los que amamos a Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a